Dar inicio con la primera charla que lo va a dar el doctor Obed Paredes, que es especialista en medicina de urgencias, es médico de planta de la unidad de urgencias del Hospital de Clínicas de La Paz, cuenta con muchos estudios, realmente nos apoya mucho en la unidad de emergencias, que es el punto de referencia de nuestro departamento y de nuestro país. Entonces vamos a hacer coanfitrión al doctor para que pueda presentar el tema, doc. Muy buenas tardes, no sé si se me puede escuchar, por favor. Muy buenas tardes, doctor Nemé. ¿Se escucha bien, doc? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy prestigioso de estar acá presente en las exposiciones, ¿no?, de la residencia médica. Un gusto y bueno, no sé si estamos listos para poder comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzando con las primeras presentaciones. Hoy voy a hablar sobre lo que es el soporte básico de vida y manejo del paro cardiorrespiratorio. Mi nombre es Obed Paredes, soy médico especialista de la unidad de urgencias del Hospital de Clínicas. Y bueno, vamos a comenzar primeramente con un tema que es bastante importante para nosotros como médicos en todas las áreas, desde la parte de primer, segundo, tercer nivel sobre todo, en cuanto al reconocimiento y manejo de estos eventos que, si bien son aislados, son el pan de cada día, ¿no? Pero antes de comenzar, tenemos que recordar que toda historia siempre va acompañado de largas experiencias. Entonces, decimos que el primer testimonio escrito que tenemos sobre la reanimación cardiopulmonar se encuentra ya registrada en el Antiguo Testamento desde el año 600 antes de Cristo, registrada concretamente en el Libro de Reyes, donde nos hablan acerca de los primeros elementos que toman en consideración a la reanimación, ¿no? Ya en el siglo XV, un hombre llamado William Tosh describe su experiencia en la realización de la respiración boca a boca en un minero que fue intoxicado. Y otro registro histórico tenemos con Andrés Vesalio, que a mediados del siglo XV fue el pionero en describir la función de la vía aérea y realiza los primeros abordajes de traqueotomía, ¿no? Esto en animales. Ya para el siglo XVIII tenemos al doctor Peter Safar, quien establece el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Entonces, Peter Safar es uno de los pioneros de la aplicación de los primeros auxilios y realiza las primeras maniobras y describe la reanimación cardiopulmonar como una medida inicial del abordaje de los pacientes que entran en paro cardíaco. Ya para el año 1880, el primer masaje cardíaco externo registrado lo realiza el médico alemán Boehm en animales, y para 1901 los médicos franceses Truffier y Helion realizan el primer masaje cardíaco documentado en un paciente al procedimiento lo denominan como reanimación a tórax abierto. Y en 1947 el doctor Claude Beck realiza la primera desfibrilación interna en un corazón humano. Entonces, nuestros datos históricos hablan acerca de este tipo de evento, el cual a nivel mundial cobra por lo menos entre 1 a 10 pacientes o personas que mueren por un evento cardíaco por minuto en los registros mundiales actualmente, por lo menos hasta el 2020. Es así que ahora, para nuestro contexto, vamos a hablar sobre la parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué entendemos por parada cardiorrespiratoria? Una situación clínica que cursa con una interrupción que es brusca, inesperada y potencialmente reversible y cese de la actividad mecánica del corazón y la respiración. Entonces, cuando nosotros entendemos acerca de las medidas de la reanimación cardiopulmonar, hablaremos sobre todas aquellas medidas en las que hacemos tanto acciones invasivas, no invasivas, administración de medicamentos o todo aquel evento que tengamos que realizar para revertir esta situación inesperada. A raíz de todo esto, el 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parada Cardíaca. Es así que todos los contextos internacionales
aparte de los que conocemos, como la Asociación Americana del Corazón, también tenemos a la Fundación Interamericana del Corazón, la Asociación Hindú, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que a nivel internacional, con los consejos de resultación del África Meridional, el consenso de Canadá, de Australia, de Europa, realizan una comparación científica acerca de todas estas maniobras con el objetivo de disminuir la mortalidad y sobre todo poder hincapié a ciertos aspectos en los cuales nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿no? Entonces, algo que me pareció bastante importante recalcar, sobre todo en el contexto de nuestra región, aunque no pude encontrar mucha bibliografía, sin embargo, el Consenso Latinoamericano de Reanimación Cardiopulmonar que se publicó en el 2020 hace hincapié en ciertas cosas. Primero, hacen una comparación entre el impacto de la carga de la enfermedad cardiovascular en América Latina y el Caribe. Entonces, tomamos en consideración, por ejemplo, los aspectos que son mucho más relevantes a nivel de América del Sur, que toma en consideración la parte andina, la parte tropical, la parte central de América y el Caribe. Tomando en cuenta la parte andina, hablamos de Bolivia, Ecuador y Perú, donde en una comparación entre 1990 y el 2017 se ve una reducción de la carga de las enfermedades cardiovasculares. Esto a raíz de las implementaciones de los protocolos de reanimación, protocolos de prevención. Esto tiene una gran repercusión porque igualmente hacen una comparación entre la mortalidad de estas enfermedades y vemos que en el área andina de América del Sur hay una reducción y un gran impacto en la disminución de la mortalidad por estas enfermedades. Sin embargo, podemos decir que hasta el 2017 las enfermedades coronarias corresponden al 52% de los eventos de parada cardiopulmonar, ¿no? Posteriormente, el 29% de esta corresponde a los eventos cerebrovasculares. En cuanto a la regulación de los sistemas de respuesta rápida, que son una de las estrategias que ha tomado en consideración todos los consensos internacionales, sobre todo a nivel de América, que es la Asociación Americana de Cardiología, habla acerca de que todos los países tienen que tener regularizados los sistemas de respuesta rápida. Y cuando hablamos de nuestro país específicamente, encontramos que cuando se ha hecho la revisión sistemática de todos los países a nivel Latinoamérica y el Caribe, Bolivia cuenta con una reglamentación gubernamental. Toda esta documentación la podemos descargar incluso del Ministerio de Salud. Sin embargo, no se tiene conocimiento mundial acerca del sistema de atención telefónica. No contamos con un sistema de respuesta telefónica que sea conocida, organizada y que sea aceptada a nivel nacional. De igual manera, no contamos con la descripción del recurso humano, el cual tiene la función de trabajar, responder, actualizar y poder reaccionar ante la llamada de una urgencia médica como un paro, ¿no? También no tenemos un sistema en cuanto al personal médico de primera respuesta, que en este caso sería el sistema de respuesta rápido a cargo de las atenciones prehospitalarias. Entonces, por ejemplo, si vemos una pequeña comparación con Argentina, con Chile, con Brasil, es nuestro eslabón mucho más débil. Por favor, veamos este siguiente video antes de continuar. Mr. Smith. Mr. Smith, are you okay? Mr. Smith? I don't have a pulse. He's not breathing. I'll call the operator. We get some help in here? 404. I'm going to go for the defibrillator. Here's some gloves. Come on. I'm the rapid response nurse. Yeah. Come on. I'm his nurse. He just went into VTAC and he was not on the pulse. We called the code. Okay. Let me grab that from you. I'll do the documentation. Yeah. Can you please turn? I'm going to stop your CPR for just a minute. Bien.
Si podemos recordar lo poco que hemos visto de ese video, vamos a enfatizar en algo importante, que es la reanimación cardiopulmonar, y a esto las guías se ponen de acuerdo en un consenso muy claro, que es la implementación de la cadena de supervivencia. Cuando nosotros hablamos de la cadena de supervivencia, recordemos un poco el video que hemos visto anteriormente, el reconocimiento y la prevención. El reconocimiento temprano de estos eventos puede ser realizado por cualquier personal de salud o cualquier personal sanitario. Cuando hablamos de cualquier personal sanitario, no solamente ya abarcamos a lo que son médicos, enfermeros, pueden ser los mismos estudiantes, pueden ser también el mismo personal manual, el mismo personal asistencial secundario de las unidades médicas, ¿no? El segundo eslabón es la activación de la respuesta de emergencia. Entonces, la activación del sistema de respuesta rápida está dado justamente por la activación del código azul, que en este caso es por lo menos lo que nosotros utilizamos en el área de emergencia cuando tenemos los eventos de parada cardíaca. Y el inicio de la RCP de alta calidad son los tres eslabones que, si bien lo han visto en el video, no tardan más de un minuto. Estos tres eslabones tienen que ser seguidos de lo que conocemos como desfibrilación, el uso de un dispositivo para poder realizar una descarga eléctrica al corazón, dependiendo si es que correlaciona con realizar las descargas a los ritmos que se denominan desfibrilables o no desfibrilables. Una vez realizado todo el proceso del evento de la reanimación cardiopulmonar, el quinto eslabón que tenemos es la de cuidados post parada cardíaca. En todo caso, quiere decir derivar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Y desde el 2020 se ha implementado un nuevo eslabón que se llama la recuperación. Uno de los conceptos básicos que se manejan, por lo menos en el área de emergencia, es que cuando podemos decir que un paciente realmente ha salido del paro, cuando un paciente vuelve a su actividad física normal, con la predisposición de poder tener una actividad laboral o por lo menos poder sustentarse de manera autónoma, sin la necesidad de tener discapacidad. Entonces, en este eslabón se hace mucho hincapié en que los pacientes que salen del paro tienen que tener, posterior a las unidades de cuidados intensivos, una amplia recuperación, ya sea con el apoyo de médicos de rehabilitación, tanto médica y rehabilitación física e incluso psicológica. Entonces, el reconocimiento va a ser nuestro hincapié en el sistema de respuesta rápida. Cuando hablamos de deterioro clínico, tenemos que hablar que en los hospitales de segundo o tercer nivel, nuestro paciente tiene que estar bajo una observación continua y sobre todo el control de signos vitales, deterioro del estado neurológico, alteraciones metabólicas como las hipoglicemias, también lo que son las alteraciones en el patrón respiratorio, son datos que nos pueden orientar a que nuestro paciente está por presentar un evento. Cuando presente el evento, nosotros activamos nuestro sistema de respuesta rápida y en este caso, como les he mencionado, en el área de emergencias y en muchos hospitales se denomina código azul. La respuesta al código azul se realiza en sala de choque o sala, o lugares en el lugar de la escena, que en este lugar sería una sala de internación. Independientemente de las áreas, se indica que todos los centros hospitalarios tienen que tener mínimamente el equipo para poder realizar una reanimación cardiopulmonar adecuada. Entonces, nuestro equipo de reanimación tiene que estar compuesto por un líder, un personal de vía aérea, un compresor, un personal que realice al mismo tiempo la monitorización con desfibrilación y compresión y registro, al igual que medicamentos. Entonces, estos equipos se han denominado como equipos de alto desempeño. Tenemos a nuestro líder, el cual tiene que ser el que dirija toda la secuencia de los eventos que se van a tomar en consideración para revertir el paro. Controla lo que es la vía aérea de manera indirecta, al igual que la alternación del compresor, la desfibrilación, el personal que realiza la monitorización, el encargado del registro de los eventos y el personal que realiza la administración de los medicamentos. Entonces, este equipo de alto desempeño tiene que ser un personal capacitado y que pueda tener la iniciativa para poder realizar todas las actividades que son necesarias y que las guías nos dicen, ¿no?
¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser revertir el evento del paro cardíaco. Cuando hablamos de paro cardíaco, tenemos que considerar que hay efectos que son de origen ambiental, netamente cardíaca, circulatoria, metabólica, respiratoria, tóxicas y traumáticas. Estos eventos o estas etiologías se han resumido en lo que conocemos como las 6 Hs y las 5 Ts: hipovolemia, hipoxia, acidosis, hiper o hipocalemia, hipotermia, hipoglucemia, y en las T encontramos los eventos traumáticos como el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la presencia de tóxicos, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Entonces, por lo general, esto es lo que nosotros en el momento del evento tratamos de resolver. Ya imagino que conocen la cadena de secuencia de lo que es la secuencia de reanimación. Bien, el esquema o el algoritmo de reanimación se basa justamente en un pensamiento algorítmico, donde de acuerdo a lo que nosotros evidenciamos, tenemos que tomar las decisiones para poder realizarlo de manera secuencial, ya sea en eventos que requieren una desfibrilación o en aquellos que solo se van a beneficiar de una compresión cardíaca. En relación al tema de medicamentos, las guías, por lo menos hasta el 2020-2023, hacían hincapié en lo que es las descargas, ¿no? Una descarga en un desfibrilador bifásico de 100 a 120, de 120 a 200 joules, en un monofásico de 360. Pero para fines convenientes, todas las recomendaciones o publicaciones anteriores o posteriores al 2020 mencionan, dale con todo lo que tengas, ¿no? En cuanto a la farmacoterapia, los medicamentos, si bien no han presentado una evidencia sólida y tan alta que indiquen que van a mejorar o van a aumentar la probabilidad de supervivencia, por lo menos tenemos que considerar que sí van parte del esquema de manejo del paro cardíaco, entre ellos la adrenalina, la amidarona, la lidocaína, con medicamentos vasopresores y al mismo tiempo antiarrítmicos. También toma en cuenta la consideración del manejo de la vía aérea con el uso de la capnografía y la recomendación en cuanto a la disminución de la importancia de la ventilación, pero esta que sea de manera secuencial, sincrónica con las compresiones. Bien. Es importante considerar que el manejo y el pilar principal son las compresiones. Vemos cómo en la imagen el objetivo principal de las compresiones torácicas va a ser mantener la presión de perfusión coronaria y la presión de perfusión cerebral. Mientras realizamos las compresiones, vean cómo es que este procedimiento va aumentando la presión de perfusión, se mantiene, pero al momento de realizar las interrupciones para realizar la ventilación, el trabajo disminuye. Y cuando volvemos a iniciar, pues comenzamos básicamente desde cero. Es por eso que, por lo menos, se ha recomendado hasta el día de hoy que el pilar fundamental son las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas en sístole mantienen la perfusión orgánica, mantienen esa presión de perfusión para que por lo menos cerebro y corazón puedan seguir o tener una opción para poder revertir el evento del paro, ¿no? Las descompresiones permiten al mismo tiempo la expansión de la caja torácica y por ende se ha determinado que esta presión negativa más bien facilita el ingreso de aire, por lo que han desenfatizado las ventilaciones. Las compresiones entonces tienen que ser de alta perfusión, ininterrumpidas o por lo menos limitadas al descanso de los compresores, ¿no? Tiene que haber una desfibrilación oportuna y una ventilación controlada. Ahora, cuando hablamos de cuándo desfibrilar, básicamente las guías lo que nos mencionan son que tenemos 4 eventos importantes que considerar en un paro cardíaco. Cuando hablamos de una asistolia o hablamos de una actividad eléctrica sin pulso, estas no se van a beneficiar de una desfibrilación. Entonces, cuando desfibrilamos, cuando presentamos una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular, estas sí se van a beneficiar de una desfibrilación oportuna. Entonces, los eventos en los que vamos a utilizar el desfibrilador son concretos y claros. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que existen 3 fases durante el proceso del paro cardíaco.
La fase eléctrica, que dura por lo menos hasta los 3 minutos, donde la desfibrilación temprana puede salvar la vida y puede ver una reversión rápida y pues vamos a disminuir las secuelas posteriores. La fase circulatoria, que va por lo general entre los 5 a los 10 minutos, obviamente ya no podríamos decir que se benefician tanto. Sin embargo, aquí el manejo tiene que ser hincapié en tanto la vía ventilatoria, la desfibrilación inmediata, que pasarían a un segundo plano, pero lo importante siguen siendo las compresiones. Cuando hablamos ya de una fase metabólica, que son mayores a los 10 minutos, la supervivencia disminuye. Entonces, la ciencia como tal ha buscado tratamientos más efectivos para que puedan intervenir en esta parte de las etapas del paro. Muy bien. En cuanto a los sistemas de reanimación y los protocolos, existen una infinidad de cursos, de guías que nos permiten realizar lo que es la reanimación cardiopulmonar. Un modelo el cual por lo menos desde el 2019-20 se ha tratado de implementar en la unidad de urgencias ha sido el PIT-CRU. El PIT-CRU lo que hace énfasis es en las compresiones de alta calidad, alta funcionalidad, alto rendimiento, alta perfusión, ¿no? Entonces, las compresiones continuas es lo que destaca al sistema PIT-CRU. Entonces, como podemos ver si recordamos el video anterior, cuando realizamos una compresión continua, mantenemos una presión de perfusión cerebral y perfusión coronaria continuas, limitando mucho lo que son las interrupciones entre compresores. Ya no tomamos en consideración lo que se comentaba antes como un 32, una ventilación, dos ventilaciones, 30 compresiones. Esto independientemente del que el paciente esté o no esté intubado, ya que, como mencionado, la parte de la ventilación pasa a un segundo plano. Entonces, en esta imagen podemos demostrar que una desfibrilación aislada en comparación a una resucitación cardiopulmonar básica, que son las compresiones más una desfibrilación, en un tiempo determinado, independientemente del mismo, aumenta la tasa de supervivencia de los pacientes. Pero a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos que reciben RCP iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada del equipo de respuesta básica, ¿no? Entonces, hay que considerar que la reanimación cardiopulmonar, tanto intra o extrahospitalaria, depende mucho de las personas o la persona que identifican el paro. Entonces, ya hablamos aquí de compresiones de alto rendimiento. ¿Cuáles son las características de las compresiones de alto rendimiento? Una compresión de 100 a 120 por minuto. Cuando hablamos de una profundidad, hablamos de una profundidad de por lo menos 5 centímetros. Y permitir la expansión torácica, que es algo bien importante que nos ayuda también con el tema de la ventilación. Acortar los tiempos entre compresores. No, un compresor no puede estar solo comprimiendo hasta que esté cansado. Tiene que haber alguien que ayude para que pueda disminuir la fatiga, sobre todo eso. Además, también la desfibrilación temprana u oportuna y la ventilación controlada. Bien, de acuerdo a las guías, por lo menos cada 5 o cada 6 años las guías se actualizan. Entonces, en el 2005 nos decían, comprime fuerte y rápido. En el 2010, comprime más fuerte y más rápido y cambia la modalidad del ABC al CAB. Implementan lo que es la importancia de la capnografía, los cuidados post-paro cardíaco y también desenfatizan la ventilación y algunos fármacos. En el 2015 nos dicen, comprime más fuerte pero no tan fuerte y rápido pero no tan rápido. Para el 2017, comprimir sin interrupciones para poder ventilar. Ya en el 2019 y el 2020 hacen uso, énfasis en el uso de algunos medicamentos como la vasopresina, que no ofrecen ninguna ventaja en relación con otro vasopresor como es la adrenalina. Y aunque esta se mantiene en el esquema, pues todavía no tiene una evidencia mayor que sea relacionada a las compresiones con el tema de las compresiones en relación a la supervivencia, ¿no? Y hacen énfasis también en una nueva modalidad de mantener la presión de perfusión mediante la incorporación de la circulación extracorpórea. Para el 2023, algo muy importante que destaca, por ejemplo, en las guías AHA, es la atención de reanimación en pacientes intoxicados.
Y esto es algo muy importante, ya que pese a que en nuestro entorno todavía no hay datos muy fidedignos de los pacientes intoxicados, sobre todo por el tema de uso de opioides, ya en Estados Unidos sí. Entonces, dentro de sus actualizaciones nos hacen el énfasis como, por ejemplo, que ya se tiene que pensar utilizar antídotos en los esquemas de reanimación, enfatizar el uso de la naloxona, utilizan en pacientes intoxicados tomar en consideración las dosis altas de insulina, utilizar el tratamiento con betabloqueantes y bloqueadores de canales de calcio. También se habla acerca del uso de bicarbonato, que es apropiado para el tratamiento de arritmias potencialmente mortales causadas por bloqueadores de los canales de sodio. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes que hayan ingerido o se sospeche de una intoxicación por cianuro, pues no hay que esperar para poder realizar la prueba, sino iniciar el tratamiento con hidroxicobalamina, ¿no? La administración de fragmentos de anticuerpos antiinmunes específicos, por ejemplo, para la intoxicación con digoxina. También hacen énfasis en el uso de emulsiones lipídicas para la intoxicación por algunos anestésicos locales. También indican que en pacientes con agitación grave por intoxicación por síntomas médicos requieren sedación y controlar y prevenir la rhabdomiólisis. El flumazenil, como parte de como un depresor del sistema nervioso central y respiratorio, en la aplicación de la intoxicación por benzodiazepinas, tiene mucha implicación médico-legal en Estados Unidos por el riesgo y las contraindicaciones que limitan mucho su uso, ¿no? Pero todavía sigue dentro de los esquemas. La oxigenación por membrana extracorpórea bacterial puede salvar las vidas, sobre todo en pacientes con shock cardiogénico, arritmias refractarias o que decidamos es nuestra última medida para salvar al paciente. Sin embargo, esta medida no es accesible totalmente a nivel mundial, ¿no? Otro tipo de dispositivos del cual ya se toma en consideración son los dispositivos mecánicos. Este es el dispositivo Lucas, es un dispositivo mecánico el cual tiene la función de realizar compresiones continuas sin depender y ser dependiente humano. Obviamente el mecanismo es básico, realiza las compresiones de acuerdo a las necesidades, con todas las medidas que ya hemos mencionado. Obviamente este es un dispositivo mecánico y que básicamente podría intuirse de que tiene gran relevancia en el futuro en relación a la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, hasta el momento, pese a los estudios que se han realizado ya en varias publicaciones, se ha demostrado que la RSP mecánica no ha demostrado una mejora en términos de supervivencia con respecto a la RSP manual, ¿no? Otro tipo de implementación también ha sido el uso de los ecógrafos, ¿no? Ecógrafos en las unidades de urgencia durante los eventos de parada cardíaca. Entonces, mantenemos el esquema básico de reanimación, pero menciona que dentro, por ejemplo, del programa Focus se tiene que realizar la ecocardiografía cardíaca, pulmonar, de cavidad abdominal, valoración del sistema neurológico, medición de vena aórtica. Entonces, tenemos que ver cisterna, tenemos que ver tanque, tenemos que ver el contorno cardiovascular. Y en nuestro equipo de respuesta rápida ya ingresa el experto en ultrasonografía. Cuidados postparo. Es importante recalcar que los pacientes que salen del evento de parada cardíaca tienen que ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos, o por lo menos si se mantiene en una sala de choque, tenemos que tener metas objetivo y realizar un control postparo adecuado, manteniendo saturaciones entre 94 y 98, una PC2 entre 35 y 45 mililitros de mercurio. Si tenemos un ventilador mecánico, entonces un BT entre 6 y 7 ml por kilogramo de peso, una PIB entre 4 y 8, sondajes, una vía central, una sonda orogástrica, nasogástrica, una sonda vesical para el control de diuresis, una línea arterial para la monitorización continua, mantener los estándares hemodinámicos con una presión sistólica mayor a 100, una PAM entre 60 y 80, dentro del lactato disminuir el lactato o producir un lactato normal por lo menos menor a 2, aclaramiento del lactato, es a lo que me refiero, ¿no? La diuresis que sea por lo menos mayor a 0.5 ml, mantener una normovolemia, restringir bien el tema de aporte de líquidos, mantener vasopresores si es necesario, una monitorización constante y las medidas de neuroprotección que siempre es importante, ¿no? En cuanto a ello, una vez que nuestro paciente ya sale de la parada cardíaca y es trasladado, hacen hincapié en cosas bastante importantes. El tratamiento clínico, evitar justamente
lo que son los elementos que son en contra de las medidas de neuroprotección, mantener niveles adecuados de glucemia, normocapnia, mantener niveles normales de sodio, evitar la hipotermia, la hipertermia, ¿no? Ya dependiendo las horas veremos la limitación de sedación, analgesia, para valorar el estado neurológico, ¿no? El diagnóstico por imagen es importante, la realización de una tomografía de encéfalo, una resonancia magnética. En la parte de la electrofisiología, pues los potenciales evocados que sí nos van a dar un pronóstico de la evolución neurológica del paciente, la exploración clínica, que es bastante importante, la valoración del reflejo fotomotor, pupilar, reflejo corneal, los biomarcadores que también son importantes, la enolasa neuronal específica que generalmente se utiliza como un predictor de la evolución neurológica de los pacientes postparto, ¿no? Entonces ya para terminar, conclusiones con que quisiera terminar con estas cuatro importantes, la prevención y el reconocimiento. Prevenir, se puede prevenir. ¿Cómo reconocemos? Tomando en consideración que nuestro paciente tiene que estar siempre vigilado. Entonces, nosotros vamos a tomar en consideración esto en las áreas prehospitalarias, hospitalarias, sobre todo en las áreas de internación, ¿no? Las compresiones de alto rendimiento. Un paciente que es identificado con un paro, se tiene que iniciar las compresiones de alto rendimiento con todas las características que ya he mencionado. La coordinación del equipo de respuesta. Si bien tal vez en algún turno nosotros no conozcamos con el personal que nos va a tocar, las unidades médicas, no solo áreas de emergencia, terapia, todas las unidades médicas tienen que tener un protocolo de atención de los eventos de paro cardíaco para que el equipo sea capacitado y pese a que el personal no se pueda conocer, tengan la intuición y la certeza de poder hacer un trabajo en equipo. La valoración del pronóstico neurológico es bastante importante. Una vez realizado la reanimación, tenemos que valorar si este paciente realmente hemos cumplido para poder devolverlo a la vida y a la actividad normal. Y los datos neurológicos que por lo menos hemos mencionado, si bien tal vez no tenemos todo en nuestro medio, por lo menos los clínicos tenemos que aplicarlos. Bueno, es todo. Gracias por su atención. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Espero que este tema haya sido de ayuda para todos nuestros asistentes. Recordarles a todos que pueden realizar sus preguntas a través de nuestro chat, que está abierto para todos los participantes. Doctor, lo que le queríamos preguntar es si los protocolos de los que nos ha hablado el día de hoy se aplican en el Hospital de Clínicas y si contamos con estos materiales para realizar justamente todos estos procedimientos. Bueno, para aclarar esa parte, es muy buena la pregunta y gracias más lo voy a responder como una anécdota histórica. Como bien saben todos los residentes, también los médicos que nos acompañan en la ponencia, el Hospital de Clínicas tiene la residencia de emergenciología, ¿no? Si bien es una especialidad ya no tan nueva, obviamente estos protocolos se han implementado una vez que la residencia médica de emergenciología ha tomado posesión de la unidad de urgencias. Entonces se han ido implementando paulatinamente y por lo menos, como he mencionado, el último que se ha tratado de implementar ha sido el protocolo PIT-CRU. Ahora, en cuanto al tema de